Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo diálogo oceánico, ciclo realizado por la Fundación Meri y la Municipalidad de Vitacura en el marco de la exposición cetácea que aún está para ser visitada en el Vitacentro, Las Tranqueras 2566. Quiero agradecer al equipo de esa institución conformado principalmente por María José Ureta, Ignacia Lyon y Javier Hurtado. Y estoy con dos grandes invitados y amigos. El primero es un periodista devenido en un escritor, uno de nuestros bestsellers favoritos, el señor Francisco Ortega. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar sobre la vida cetácea y sobre estas cosas que nos obsesionan. Y también estoy junto a un psicólogo devenido en protector de cuanta vida existe sobre el planeta, el señor Matías Azun, director ejecutivo de Greenpeace. ¿Cómo estás, Matías? Es un gusto que la naturaleza nos haya reunido nuevamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, pretendemos que esta sea una conversación súper veraniega, relajada, a ratos inspiradora, y si no, también da lo mismo, que en el fondo es enero, fines de enero, y nos vamos a encontrar con bastantes sorpresas en cuanto vaya corriendo esta conversación. Primero, la primera pregunta que tengo que hacerles a los dos, y voy a partir por Pancho, es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te obsesionaste con Mocha Dick? ¿Por qué te obsesionaste con el mundo cetáceo, Francisco Ortega? Que, ojo, que hay que decir que es un bestseller que ya está en todos los colegios, que todo el mundo lo ha leído, que te diste un tour contando la historia, pero queremos escucharla ahora. Va a salir en Brasil ahora, esa es la noticia. Lo compraron los brasileños. Oye, no, ¿sabéis qué? La culpa es de esto, de este número de Mampato. Yo era muy niño cuando, y tenía, qué sé yo, 6 años, nerd, le gustaban los dinosaurios, los animales grandes, y en mi casa mi papá tenía el Mampato y tenía este número, que todavía lo tengo guardado, y yo comienzo a leer Moby Dick, porque el Mampato no solo traía cómics, era un magazine de cultura que trataba muy bien a los niños, los trataba como personas inteligentes, los llenaba de el espacio, la geografía, la historia, la literatura. Entonces de repente me pongo a leer Moby Dick resumida en Mampato y me encuentro con una historia increíble y que me hace explotar la cabeza, tanto que mi abuelo me regala su ejemplar de Moby Dick, que es una edición hecha por Zigzag con ilustraciones de gente del cómic chileno de la década del 50. La colección amarilla, Zigzag, preciosa. Sí. Y para mí Moby Dick era básicamente el monstruo marino de la ficción, hasta que, mira, se lo traje todo. En esto que es el Google de una generación, las selecciones del Reader Digest, este número, el de septiembre de 1957, me encuentro con este reportaje. Yo maté a Moby Dick. Y yo digo, espera, a ver, ¿cómo? Se supone que era una criatura de la ficción que yo había conocido por Mampato. ¿Cómo alguien puede matar algo que no existe? Y empiezo a leer ese artículo, y el artículo termina con una frase, no lo voy a leer porque es largo, pero básicamente dice, las ballenas blancas son reales, o sea, en los mamíferos el albinismo se da en todo, hay elefantes blancos, etc. Y las ballenas, el albinismo es bastante frecuente, y el artículo decía, siendo la ballena blanca más famosa de todas. Ahí pasaron ¿cuántos años, Francisco? Tenía 9 años, 8, 10 años. Y en ese artículo dice, siendo la ballena blanca más famosa de todas, Mocha Dick, que inspira a Herman Melville a escribir Moby Dick. Y yo digo, ¿pero por qué no me enseñan esto en el colegio? ¿Por qué nunca nadie me había contado que el monstruo marino más famoso de la literatura es chileno, de la isla Mocha, está vinculado a los mitos lafkencha, a los mitos mapuche? La ballena blanca para los mapuches lafkencha es la guardiana de las almas, es la que lleva los fantasmas de los guerreros entre el continente y la isla Mocha, que es una suerte de Avalón artúrico. Es la guardiana del mar, porque hay una cuestión muy bonita, porque si bien Mocha Dick, la ballena real, el cachalote blanco que se veía en la isla Mocha, es un macho, de hecho de ahí viene el nombre, Dick tiene una connotación sexual bastante evidente, pero para los mapuches las ballenas son todas hembras, no hay machos, son todas hembras porque representan la fuerza maternal.
Y entonces el cruce entre las historias de balleneros que llegaban en el siglo XIX a Chile, los mitos mapuche, la historia de Melville, yo encontraba que era una historia fascinante y siempre en mi cabeza era ¿por qué nadie la cuenta? ¿Por qué nadie la ha contado? Y yo creo que el destino... ¿Y cuántos años después te sentaste con Martínez a escribir Mochadik? Yo de haber descubierto esta idea a los 8 años y el libro salió cuando yo tenía 38 años, por lo tanto me demoré 30 años en concretar esta historia. No te puedo creer. Y busqué información, porque acá hay muy poco. Yo cuando entro a trabajar al Mercurio periodista, una de las primeras cosas que hago es, un día estaba de turno y voy a documentación y me acuerdo de esta historia. Y encuentro que se habían escrito solo 3 artículos. Uno lo escribió Edwards, Joaquín Edwards Bello. Otro lo escribió Taufik, el Premio Nacional de Periodismo, y había un artículo en el Artes y Letras publicado en algún momento en la década de los 80, nada más. Pero yo encontré que es una historia maravillosa. Básicamente era el monstruo marino más famoso de la literatura, se origina en los mitos mapuches y es una historia que ocurre en Chile en 1820 y que llega al oído de Herman Melville en 1850. Él escribe una novela que se llama La ballena, a la novela le va súper mal, le dicen cámbiale el título, ponle Mochadik, porque todo el mundo conoce la historia. Justo se había muerto un amigo de Herman Melville que se llamaba Tobias Green, y que le decían Toby. Él dice, ya ok, le cambio el nombre al libro, pero no le voy a poner Mocha, voy a homenajear a mi amigo, Mocha con Toby, Moby Dick, y nos roban la ballena blanca. Entonces, no es que la hayan robado. Y lo que hicimos con Martínez, la idea de traer de vuelta la ballena blanca. O sea, en el fondo, presentarle a los lectores y a la gente en general esta idea de que, oye, esta criatura mágica, maravillosa, un portento de la literatura, tiene su base en Chile. Esta historia hay que conocerla, hay que descubrirla, Qué bello. hay que disfrutarla. O sea, yo no sé por qué la zona de Tirúa o la zona de La Mocha no vende ballenas blancas de madera, ¿cachai? No sé por qué no tenemos a la ballena blanca en el escudo. Deberíamos tenerlo. Además que representa un montón de cosas. El cruce entre el hombre blanco, suena feo el hombre blanco, y los pueblos originarios. Es una figura, conocemos súper poco. Fíjate que Chiloé tiene el monopolio de los mitos, pero conocemos súper poco de los mitos mapuche, y los mitos mapuche son extremadamente bonitos, bellos, son bellos, gigantes, son bellos. Y que la ballena blanca esté en esos mitos me parece maravilloso. Me parece. Oye, espérate, pero ¿cuántos años llevas ya paseándote por escuelas y colegios hablando de...? Porque eso es sembrar, digamos. Los niños, al contrario de nosotros, no tenemos como esa educación con respecto a la ballena, pero tú llevas un rato largo trabajando desde el 2003, desde el 2014. Este libro ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura el año 2013. Fue la primera novela gráfica, el primer cómic que lo gana en la historia del premio, que además es un tributo a Mampato, está dedicado a Temolobos. Es Mampato. Con Gonzalo decimos básicamente, nosotros hicimos una historia de Mampato apócrifa. Eso es, sí, los personajes son Ogú y Mampato, están ahí. El personaje, aunque es en blanco y negro, es pelirrojo, o sea, es Mampato. Tampoco podemos ser patú. Yo creo que hijos de Mampato. Yo al menos siempre vuelvo a Mampato. Y yo sé que tú también y harta gente más. Sí, tengo un Mampato empastado, de hecho. Y llevo ya pues 2014 en colegio, no solo en Chile, sino en todas partes. En cierto modo, el libro se ha convertido en una suerte de embajador cultural de Chile. Y fíjate que hay un dato que he contado pocas veces, que me parece muy, muy heavy. Cuando fui a la Isla Mocha, Héctor Neira, el dueño de la hostería Punta Norte, me cuenta que lo llamaron de MTV y de VH1 porque Moby, que es tataranieto de Herman Melville, quería hacer una suerte así como, no un concierto, pero un show tipo los Jaivas en Machu Picchu, tipo Pink Floyd en Pompeya, en Isla Mocha, tributo a la ballena blanca. Iba a venir a tocar, se iba a hacer un documental. Pero Moby le tiene terror a los terremotos, y fue justo el 2010, y así que ahí se suspendió todo. Es un tipo bastante sensible, Moby, pero sí. Hubiese sido bonito, y hubiera sido más, yo creo que hubiera sido mucho más conocida esta historia.
Oye, ahora quiero pasar un poco a Matías Azun, que a mí me intriga, pese a que lo conozco hace mucho tiempo y somos amigos, ¿en qué momento un psicólogo social se transforma en director ejecutivo de Greenpeace? ¿Qué fue lo que sucedió ahí, Matías? ¿Por qué llegaste a este ecosistema llamado Greenpeace, tan famoso? Tuvo un cassette que se llamaba El Guerrero de... El Guerrero... La canción de Rata Blanca, Sí, sí, que es sí. espantosa, es Espantoso. horrible, la pueden Sí, sí. googlear. Hay ¿Cómo una llegaste acá? canción yo no tengo los libros ni la historia que tiene Pancho con la fascinación por los monstruos. Yo todavía recuerdo cuando Pancho me pidió que me dedicara a pasearme por Europa buscando noticias de Nessie. Y me trajiste un libro. Me trajiste De hecho, un libro de regalo. Sí, me trajo un libro maravilloso. con la A ver Paula si anduvimos lo puedo buscando mostrar. libros. Lo voy a ir a buscar mientras tú hablas para mostrarlo. La fascinación por los monstruos. Mi historia es distinta, Javier, querido. Mi historia pasa por tener dos padres, separados los dos, pero los dos muy buenos para estar preocupados de los temas, claro, Conmociones monstruosas. Ese libro, eso lo encontró la Paula, de hecho, no yo. Em, mis dos padres tenían un sentido social muy profundo. Mi padre mucho más público que mi madre. Y a mí me gustaba mucho la ciencia ficción también, me gustaba mucho leer sobre naves espaciales, leí mucho Mampato, pero la verdad el impacto político que tuvo para mí descubrir las ediciones de La Flor, primero, en la primera infancia, ¿no? Los libros de la Mafalda, yo creo que fue lo primero que yo leí, entonces la Mafalda decía, el planeta está todo contaminado, etcétera, entonces como que esa convicción antisistémica rapidito fue como, el mundo está mal. Para mí eso era como obvio, ¿no? Además nacer en dictadura, repleto de... Después descubrí que había gente que votaba así. Yo mi vida no tenía idea, nunca lo supe, no me enteré. Me parecía que estaban todos malos. Y había una película con este que fue mi primer libro, que se llama La Guerra de la Galaxia. Guarda esa edición. Sí, Es pues. apócrifa. Ya está Sí, fuera de continuidad, como que las mandaron a reescribir de nuevo, así que y imagínate. hay muy pocas de esa edición. Guárdala, es un Sí, pues. tesorito. Este fue uno, no mi primer libro, porque los primeros eran de esos de tapa dura, de eso que uno da vuelta cuando no tenía coordinación motriz, ¿no? Para chupar, de guaguita. Este fue ya de los primeros grandotes y este me parecía además densísimo. Yo nunca fui tan bueno para leer, siempre fui más de cómics y de tele, ¿no? A mí me crió más bien la tele. Hijo de madre soltera, mi mamá trabajaba, entonces me crió un poquito entonces. Entonces, la Mafalda, lo antisistémico y luego la idea de, mira, se pueden crear rebeliones. Entonces, toda la vida fui más bien activista. La verdad, mi paso por la psicología fue herencia de tener dos padres psicólogos y de que finalmente terminé estudiando psicología en la Portales porque mi padre era profesor de la universidad y entonces me dijo, bueno, yo te consigo una beca, estudia y me quedé, ¿no? Y terminé egresando de psicología. Tengo una maestría sin terminar en sociología y en otras cosas más, pero la verdad siempre fui activista. Entonces llegué armando redes comunitarias, temas en internet y después me encontré preocupados de las desigualdades sociales. Suena un poquito como ególatra contar todas estas cosas, pero estábamos muy preocupados por las desigualdades sociales, de la pobreza, y de repente me empecé a dar cuenta que el tema no era tanto la pobreza, sino la calidad del medio ambiente, la calidad del aire que respiras, la calidad del agua que tienes, la posibilidad de alimentarte de una manera que sea diversa, ecológica y sustentable. Y descubrí que, claro, la expresión más concreta del imperio, del lado oscuro, estaba en corporaciones y en gobiernos miserables que se hacían cargo de complementarlos, ¿no? Y en América Latina esa es un poquito la historia de nuestra... Básicamente la estrella de la muerte. Claro, entonces finalmente terminé llegando más bien por ciencia ficción, y yo soy de los que cree que, literalmente, mi formación política es más bien la Mafalda, Buggy el Aceitoso, las ediciones de La Flor, Fontana Rosa en su conjunto, Santa Rosa, por claro, favor. y por definición también Lelutier, y además, por supuesto, el universo de la Guerra de las Galaxias y muy particularmente la Princesa Leia. Porque Es todo tiene que demencial ver con decirlo, Star pero Wars. eso tiene que ver con cómo llegué de niño a imaginar este mundo. Y entonces, una secuencia de errores terminaron conmigo a cargo de Greenpeace. Básicamente igual, o sea, lo que ocurre acá en el camino es que ambos se han dedicado a la divulgación, a la información, a hacer que se conozcan estos temas por distintos lugares. ¿Eh? Da lo mismo si son los mitos chilotes, los mitos mapuches, qué sé yo, la información. Porque nosotros tenemos muy poca información. Yo debo hacer una confesión antes de entrar a la filantropía.
no sabía que las ballenas, por ejemplo, en vida consumen 32 toneladas de CO2, que en el fondo son una herramienta sistémica demasiado importante, un ser vivo que ayuda a que el océano y también la Tierra se salve. En el fondo, ¿cómo estamos en esa etapa de divulgación? Nos falta demasiado por hacer, nos faltan canales para divulgar. ¿Sabes por qué? Lo pregunto y solo para cerrar, para no rellenar un espacio que no me corresponde, que tiene que ver con cómo podemos ampliar la batalla, digamos, porque se vienen tiempos importantes, este año es muy importante. Sí, pues estamos trabajando en eso. La verdad es que hay que ser bien claro, ¿no? Las amenazas que hay para la vida marina y las ballenas siempre fueron, ¿no? Hay un documental, si la gente está interesada en la vida de cetácea, hay un documental que yo no sé si ustedes han visto que se llama How to Change the World, que es la historia de Greenpeace y luego de cómo en realidad el movimiento ambiental y de cómo Greenpeace termina emergiendo a partir de eso y también cómo surge Sea Shepherd, la organización que después crea Paul Watson después de escindirse desde Greenpeace. Es precioso además, ¿no? Y además muestra cómo nuestra organización fue creada por fotógrafos, por divulgadores, como tú bien dices. De hecho, los dejo invitados desde ya a ingresar a media.greenpeace.org, que es el archivo gratuito y fotográfico de los últimos 45 años de Greenpeace, en donde pueden encontrar imágenes de altísima resolución para imprimir, libres de derecho, para tener fotos de ballenas, de orcas, de tortugas en sus casas, y pumas, por supuesto, en sus casas. Es realmente precioso. Las amenazas son múltiples, y hoy en día las principales amenazas vienen fundamentalmente de la depredación del alimento, ¿no? Estamos, de hecho, justamente tratando de evitar que los buques arrastreros en general, cuando se ponen viejos, las redes empiezan como a podrirse, etcétera, y los barcos empiezan a podrirse, se van a capturar krill en la zona antártida. De hecho, estamos tratando de crear santuarios marinos gigantescos, áreas de no pesca de krill en la Antártida. Ese es uno de los riesgos. Otro de los, además de la caza, eso las está dejando sin alimento. Otro de los riesgos en Chile, muy especialmente, lo explico muy corto, es la cantidad de material orgánico que están aportando las empresas acuícolas. El estiércol de los salmones, sumado a los químicos que les colocan para que no se les peguen pestes, que tienen efectos sobre los moluscos, retardantes hormonales, y además los antibióticos, que terminan generando resistencia a los antibióticos, y por lo tanto macrobacterias que terminan surgiendo en este ecosistema, que se comen incluso la piel de los cetáceos. Hay algunos estudios que ya están demostrando relaciones entre uso de antibióticos, y pueden buscarlo, el Centro de Conservación Cetácea tiene investigaciones en Chile al respecto. Eso está generando que el material orgánico sea tanto que hay surgimientos de algas, y esas algas finalmente terminan teniendo, por la cantidad de elementos, no está demostrado, porque hay un efecto climático también. Entonces los acuícolas dicen, no fuimos nosotros, fue el cambio climático. Sí, claro, pero no habían algas ahí antes. Los mares interiores de la Patagonia son el 50% de la línea costera de todo el país. Si uno arrugara Chile hasta Aysén, eso es la cantidad de perímetro, ¿no? Entre senos, estuarios, fiordos, claro. Entonces, toda esa agua que tiene una tasa de recambio mucho más baja va a sufrir como sufrió el mar interior de Chiloé, sin contar la cantidad de plástico. Y esos surgimientos de algas terminan contaminando a las ballenas. Y la última amenaza que estamos viendo en las costas de Brasil es la expansión de la industria de petróleo, que podría producir derrame. Ustedes saben, las ballenas usan el mundo como barrio, pero sobre todo las costas, sobre todo para parearse y para tener parte importante de su ciclo evolutivo. Por eso que los mares interiores de la Patagonia, que reciben a 1/3 de los grandes cetáceos del mundo. O sea, estamos hablando de que Chile es literalmente lugar habitué, ¿no? Las ballenas efectivamente pasan seguido por acá. Entonces, siempre lo fue, de hecho en la época, claro, en la época de oro de la industria ballenera, claro, digamos, la época de Moby Dick, 1820 a 1850, era Valparaíso, Talcahuano y el Callao eran los puertos de las flotas balleneras, porque acá estaban. Y de hecho en el siglo XX, cuando los noruegos toman el control de la industria ballenera a partir de 1870, eran vecinos de Chile.
y luego Sí. la Indus y la familia Macaya. De hecho, acá en Chile ni siquiera se necesitaban barcos factoría. Los barcos cazadores salían desde Quintay a unos pocos kilómetros, cazaban y volvían con la... Y todos nuestros abuelos comieron carne de ballena. Sí, todos nuestros abuelos. De hecho, la margarina en Chile era hecha de Bueno, grasa de ballena. de hecho lo que sucede ahí es que la ballena, como era tan grande, tenían que venderla muy rápidamente, la carne. Entonces también la gente iba a las caletas y vendían pedazos y fragmentos gigantescos de ballena, como vender atún fragmentado. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que incluso en el gobierno de Frei Padre, en los años 60, se quiso hacer en Chile lo mismo que se hizo en Argentina, de fomentar el consumo de carne de res argentina. Era como un tesoro nacional. Acá la carne de res no es de gran calidad porque Chile es pendiente, entonces las vacas están siempre musculosas, Son fibrosas, claro. En cambio, las vacas chilenas iban a ser las ballenas y se iba a fomentar que la gente consumiera carne de ballena. De hecho, en el Mampato come carne de ballena. En el famoso arco de Mampato y los balleneros, la mamá le dice, vamos a comer un filetito de ballena. Acabas de ensuciar a Mampato en mi imaginario, pero bueno. No, hoy en día es completamente ilegal. Me quedé en el tintero por contarle lo último que es aterrador. Y es que en las costas del Golfo de San Jorge, a la altura de Aysén, ¿no? en Comodoro Rivadavia, en Argentina, se están autorizando. De hecho, en estos días, por eso estamos realizando una campaña del lado, si se quieren meter, greenpeace.org.ar, porque lo que están haciendo son sondajes submarinos. Y los sondajes submarinos son básicamente explosiones sónicas que se producen con un bombeo de aire comprimido cada 8 a 20 segundos, pero que tienen un par de decibeles, literalmente un par de decibeles menos, que la explosión de Hiroshima. Y las ballenas se comunican, se reproducen, se localizan, se ubican, y la verdad, construyen su vida en torno a los sonidos. Y lo que está empezando a demostrarse es que en las ballenas varadas de la costa argentina, particularmente las ballenas que están más afectadas, la sei, la ballena azul, etcétera, ¿no? Es zona ballena franca esa, pero los estudios todavía no permiten establecer si están totalmente recuperadas, pero hay especies en peligro de extinción en esa zona, y esas ballenas, y sobre todo los delfines endémicos de la zona, los que están varando ya están demostrando entre un 36 y un 57%, decían los estudios, a ese nivel de precisión tenemos, que tienen discapacidad auditiva. Por lo tanto, a la intoxicación de los salmones, a la falta de alimento, a la acidificación de los océanos, se le suma también la explosión por sondajes de grandes compañías petroleras. Y podríamos seguir. Entonces, la verdad, de alguna otra manera, esta lógica de comernos a las ballenas, de alguna otra, la verdad todavía sigue. O sea, no están del todo protegidas, siendo un símbolo tan importante de la salud de los océanos, siendo parte fundamental de la salud de los océanos, es, por lo que tú acabas de explicar, son incluso combaten el cambio climático. La seguimos tratando y olvidándonos de lo importante que son. De hecho, el Papa, perdón que lo diga, pero el Papa se toma un taquito de jugo de krill todos los días en la mañana, que es la comida de las ballenas. Entonces, ¿por qué no le dejáis las comidas a las ballenas? ¿No te gustaba la creación? Deberíamos volver a revisar la película 4 de Star Trek, que cuando viene una sonda extraterrestre y que hablaba con ballenas. Sí, pues. Entonces, Sí. esta sonda... Viene a preguntar si habíamos cuidado el planeta. Exactamente, viene a comunicarse con las ballenas y no hay ballena en el siglo XXIII. Por lo tanto, esta sonda empieza a dejar la crema y a provocar maremotos y a destruir la Tierra, y el capitán Kirk tiene que viajar al siglo XX. Son ballenas francas esas, ¿no? ¿Cuáles son? Jorobadas. Son jorobadas, claro, y a buscar jorobadas y llevarlas al siglo XXIII. Es bonita esa película, porque de alguna manera es una metáfora de por qué son necesarias las ballenas. Ocupa el leitmotiv de la invasión extraterrestre, pero funciona muy bien. Sí. Y uno puede reemplazar lo que acaba de decir Javier. Las ballenas son claves en el cambio, para evitar el cambio climático. Bueno, en esta película el cambio climático es una sonda que viene de otro mundo. Yo por ahí leí, corrígeme Matías si el número está bien o no, pero la mayoría del comercio del mundo pasa por el tránsito marino. O sea, el 76%. O sea, imagínate la cantidad de autos que corren por la carretera donde las ballenas están circulando. O sea, y suma el tráfico militar, los submarinos, que son básicamente naves ciegas que se comunican con sonido,
deben dejar la crema con los cetáceos que son básicamente, que básicamente hablan entre comillas a través de las ondas sonoras. El sonar de un submarino debe confundir a los grandes cetáceos al punto de llevarlos a varar Sí. o a peor. Los grandes cetáceos, yo leí también por ahí que alrededor de 1.200 grandes cetáceos han muerto en los últimos 10 años atropellados por barcos, digamos. Sí, cada cierto tiempo ocurre. Que también aprendí que es muy interesante, que tiene que ver con que la caquita de la ballena efectivamente lo que hace es ir nutriendo el fondo marino, y el fondo marino se nutre y nace el fitoplancton, que es lo que más oxígeno le entrega al planeta. O sea, la ballena cumple un rol ecosistémico demasiado relevante. La ballena azul pareciera ser el símbolo más grande, ¿no? Porque es el animal que ha existido. Pero existen, todos los cetáceos están en esa. Todos los cetáceos están en esa. Una familia muy gigante. Interesante, porque una de las ramas más interesantes de la biología moderna es la comunicación animal, ¿no? Que por supuesto conocemos por la comunicación con Lucy, con gorilas, etcétera, bonobos también, pero muy especialmente ha habido una secuencia de investigaciones que empezaron en los años 60 sobre delfines, ¿no? Y en Chile tenemos a la Susie Buchan, que lo que hace justamente es estudiar el idioma de las ballenas. Y es muy interesante como ella señala justamente que el dialecto de las ballenas, hay un podcast que ella hizo en Ladera Sur, pero me parece que sería una excelente invitada, Javier, para estos espacios. La Susie lo que demostró es que las ballenas tienen dialectos locales. Sí, y por lo tanto tienen acento, dicen che, y se van comunicando de manera específica, ¿no? Se toman mate del lado allá, acá se comen una empanada. La forma de relacionarse, por tanto, está asociada al sonido. Y son además animales tremendamente sociales, familiares. Entonces, son, la verdad, un universo fabuloso. Y es muy lindo eso, porque hay un proyecto que está patrocinando la Fundación Media, que está a cargo, digamos, que se llama el Blue Boat, que tiene que ver con sonido. Poner unas boyas que geolocalicen las ballenas para saber por dónde están pasando, como una carretera. Que en el fondo, una carretera limpia por la cual no sean atropelladas. Todo tiene que ver con el sonido y el lenguaje, ¿eh? Que en el fondo también es como animales muy desarrollados, en el fondo. Por ahí leí la historia de una ballena que solamente tenía una sola frecuencia y era el ser vivo más solo del mundo, porque no se podía comunicar con otras ballenas. La llaman la llaman la ballena solitaria, porque, Claro. y nadie, solo se ha captado, nunca la han visto. Y hay como un montón de biólogos marinos obsesionados con encontrar esta ballena, porque tiene un dialecto, tiene un lenguaje que solo habla ella, es como el lenguaje inicial. Oye, una de las cosas más interesantes que se puede hacer con este tema, y que de alguna manera tiene que ver un poco con lo que hemos hecho con Gonzalo Martínez del libro, es que a los niños estos temas los alucinan. Los alucinan los animales grandes, los alucinan las ballenas, lo más cercano a los dinosaurios que tenemos. Son el gran efecto especial de la naturaleza. Y en ese sentido, si tú les cuentas todas estas historias en los colegios, en programas, vas a tener una marea de chicos que van a saber, que se van a encantar y que de alguna manera van a terminar educando a sus padres y a los profesores. Creo que Chile tiene que apoderarse de las ballenas. Suena raro, porque en el fondo las ballenas no tienen nacionalidad, pero tenemos el país con las mayores costas del mundo, tenemos un país que es santuario ballenero, tenemos leyendas ballenas, no solo en el caso de Mochadic, las ballenas están presentes en las leyendas de todos los pueblos originarios, en las leyendas chilota, en las leyendas tehuelche, en las leyendas de los Ona, y hay que usar esos cuentos. Hay una historia que a mí me contó, no sé si se la he contado, porque como nos conocemos, hemos hablado muchas veces de estas cosas. A mí me lo contó la hija de Oreste Plat, Karen Miller. Ella me cuenta que en los años 60, Oreste Plat va a Argentina, a Buenos Aires, a un congreso de antropología y de relato, y ahí viene gente de México. Entonces, básicamente él habla de todo lo que venía desarrollando con la geografía del mito, la expone y aparece un señor, un antropólogo mexicano, muy mexicano, y dice, bueno, todo lo que usted ha dicho es muy fascinante, pero no hay que olvidar que
los pueblos de la Patagonia, es decir, todos los Che, los mapuches, los tehuelches, que básicamente compartimos el cono, ¿no? Cono sur, en Chile y Argentina, son pueblos bastante más atrasados que los mesoamericanos. No dejaron pirámides, no dejaron ciudades, no dejaron grandes ruinas. Y de hecho ni siquiera tienen lenguaje escrito. Y fíjate que Oreste Prat le responde, sí, es cierto, pero las pirámides y los templos del fin del mundo son sus relatos y sus mitos. Ahí está la fundación. Justamente. Sí. Ahí están nuestras pirámides, ¿cachai? Y de alguna manera yo siento que este mito, ¿por qué es tan bonito el mito de Mochadik y por qué ha funcionado tanto? Y lo que nosotros con Gonzalo hacemos esta charla, porque es transversal. Es un mito que es originario y que fue tomado por un escritor norteamericano y se convirtió en un mito universal. Es el único mito chileno que es conocido en todo el mundo. Tenemos tantos Sin mitos saber que es chileno. Y eso lo encuentro que es por eso ese chiste de que hay que llevar la ballena blanca al escudo, porque es una gran embajadora. Sí, es como el viejo cuento que cuenta, valga la redundancia, Gastón Sublet, que dice que los incas llevaron a los mapuches a conocer sus pirámides y los mapuches le dijeron, no tenemos que hacer ninguna pirámide, somos los guardianes del paraíso y estos bosques y este mar es lo que nos corresponde. O sea, le muestran el volcán Yaima y es la pirámide más bella del mundo. Y es una pirámide. El Rucapillán, que es el Villarrica hoy día, también, bellísimo. ¿Qué nos falta batalla sigue, en términos de políticas públicas? ¿Cómo podemos, tan importante como el 2021, ¿qué nos falta para dar un paso adelante? Justamente en eso estamos. La mayoría de las organizaciones, para poder trabajar... A ver, básicamente cuando uno quiere instalar, sobre todo el lado chileno, áreas apropiadas para la acuicultura, AAA, como se dice, se requiere mínima información. Entonces, básicamente va alguien y dice, ahí. El sur está repleto, la Patagonia sobre todo, repleto de jaulas. Como los mares interiores de Chiloé están medio desgastados, la lógica sería expandirse hacia otras zonas en la Patagonia. Fundamentalmente porque los calados de los puertos son más profundos en Puerto Natales y Punta Arenas. Logísticamente hay que saltarse un poquito Aysén, y para hacerlo más rápido se puede instalar, porque hay más mano de obra, etcétera, se pueden instalar las plantas de procesamiento de salmones en la misma Puerto Natales. Entonces recordarán que el año pasado encontramos a esta empresa que se vendía como súper sustentable, Nova Austral, que terminó siendo una de las grandes demandadas por el Consejo de Defensa del Estado porque utilizaban fondos del Estado para poder efectivamente realizar sus operaciones, pero mentían todo el tiempo, las terminamos descubriendo junto con el mostrador. Adulteraban sus propios registros y por lo tanto estafaron al Estado, por lo tanto tienen que devolver un montón de plata. Lo loco es que el Estado sigue trabajando con ellos. De hecho, hace unas semanas atrás recién salió que seguían siendo asesores y consultores para la propia institucionalidad de pesca, para hacer la pesca y para sus pescas. Entonces, es un poquito loco. La realidad es que los parques nacionales creados en la Patagonia, con las donaciones fundamentalmente del grupo Tompkins, terminaron teniendo un acuerdo que resultó ser el pie de cambio para que la cuestión saliera, pero que revela toda la agenda ambiental que falta. Los parques nacionales, como lo que compró Tompkins fue un pedacito y lo que subieron fue de categoría la reserva forestal a parque nacional, el parque nacional, en vez de cubrir el perímetro de mar, quedó cubriendo solamente los bordes de las islas. De hecho, la definición, el decreto que forma el Parque Nacional Cahuéscar, tiene, que antes se llamaba La Calufe, tiene casi 9 páginas de coordenadas, porque en vez de cubrir el mar, cubre los bordes. ¿Y por qué no cubre el mar? Porque ahí están las empresas acuícolas. ¿Quiénes tienen entonces la principal derecho histórico sobre esos territorios para poder efectivamente decir, este terreno es sagrado, deberíamos convivir, pero en realidad lo que estamos diciendo es deberíamos proteger? Son las comunidades Cahuéscar y Yaganes. Y por lo tanto, las comunidades indígenas, los que van sobreviviendo de los holocaustos que se produjeron en esa zona, son hoy día todavía los defensores del mar. Y es un verdadero placer hablar con ellos, y sobre todo cuando nos mandan, a mí me toca estar en eso, mandan videos arriba de sus botes, navegando por los canales y dicen, mira, ahí se ve, yo no veo nada, ¿no?
pero saben perfectamente la salud del océano, la relación que tienen con el océano. No entienden la vida como la entendemos nosotros, todavía no entienden la vida separada del mar. Y esa cosmovisión completa es una tremenda oportunidad de abrazarla en esta nueva constitución y dejarnos de lotear el sur, y básicamente dejarnos de lotear el paraíso de los cetáceos. Chile es país santuario ballenero, pero las tratamos pésimo igual. Dejar de lotear esa zona para producir una porquería de salmón teñido, bañado en antibióticos, tremendamente poco saludable, de mala calidad, que en realidad lo único que está haciendo es abordar en los mercados y producir un producto. Los argentinos ya no lo comen por malo, por el sabor a tierra que tiene el salmón. Esa situación espantosa, mucha gente no lo sabe, es la empresa que tiene, el sector que tiene más accidentes laborales y más violaciones a la normativa ambiental en Chile. O sea, no hay salmón bueno, salvo el escapado. Oye, Matías, Terrible. y en estos 10 años no se ha visto un avance de voluntades, de entendimiento, una mesa de acuerdos entre antagonistas, sino que en el fondo que haya una forma nueva de mejorar este ecosistema en el cual se están plantando negocios versus ecosistemas naturales. La verdad es que no, porque ya vivimos en la zona el virus ISA, ¿no? El surgimiento del virus ISA que generó además, entre otras cosas, además, zonas que el modelo es muy perverso, el modelo de cultivo. No me quiero extender porque el tiempo es corto y estábamos hablando de cosas también bonitas, pero en términos concretos la situación es que cuando se instala la salmonera liquida otras opciones de trabajo, porque terminas contaminando el borde, por lo tanto capturas todo el empleo y se pierde, durante 10, 20, 30 años, se pierde la práctica del cultivo en el interior, por ejemplo. En Chiloé no hay resiliencia de cultivo, se perdió mucho eso, se hicieron adictos a la salmonicultura. Y entonces esa situación rompe los equilibrios y termina incluso, cuando hay colapsos de la industria, como la industria literalmente leva anclas y se lleva sus balsas, queda la gente. Y aumentan las tasas de alcoholismo, violencia intrafamiliar y hasta de suicidio, Javier. No hemos visto un avance, sin embargo, sí hemos visto un surgimiento de un movimiento de resistencia que los ha venido denunciando, que les ha venido poniendo cotas, fundamentalmente liderado por comunidades indígenas en la zona. Perfecto. Fíjate que yo quiero rescatar algo que dijiste, Matías, cuando nombrabas que los Cahuéscar te mandaban videos. Yo creo que esa es la clave. Lo que te están mandando son historias. Yo creo que hay que contarnos historias. Hay que tomar toda esta épica, desde los mitos hasta lo mismo que están haciendo ustedes. Lo que nos acabas de decir es contarlo como un cuento, como un relato. Y en ese sentido, la nueva Constitución tiene que ser un relato, tiene que ser un mito fundacional. Como apropiarnos de esto que les conté hace un rato de Oreste Plat. Somos orales, sí, somos relatos, somos épica. Sí. Y la nueva Constitución tiene que preocuparse de eso y preocuparse del medio ambiente, de la sociedad, del bienestar, pero como una pequeña épica fundacional, como un tan de cuento. acuerdo, alguna vez dije que había que sentar a poetas a pensar también en la nueva Constitución y se reían un poco de mí. Oye, Asun, declarar ballenas bienes públicos para avanzar concretamente en conservación. ¿Qué te parece esa idea? Igual es loco declarar a las ballenas como bienes, ¿no? Es que en el fondo la única lógica, o la lógica que encuentro en ese discurso, es que para que se traduzca el mercado y entienda el mercado de que esto es protegible, es hablando también en su lenguaje primitivo. Enemigo interno, básicamente te metes y juegas con sus propias reglas para dispararle al reactor principal. La lógica productivista está súper en los huesos de este país, ¿no? Como yo ayer en una entrevista con un periodista muy famoso, me decía, pero las mineras necesitan agua. Sí, todo necesita agua. O sea, no es un problema que tenga que resolver yo, ¿no? Es un problema de la sociedad. Y el problema ecológico es el mismo. Yo soy más de la teoría de que la figura de monumento natural se les aplica mejor. En términos generales, ciertas categorías de conservación harían intocable a las ballenas y también a ciertas características de su entorno. Ya, pero espérate, solo en términos de lenguaje te pregunto. Cuando dices monumento natural, efectivamente hablas un poco de la cosa patrimonial, pero el patrimonio también al mercado le importa bastante poco. El mercado debe entender que hay un costo sobre el mismo animal, digamos.
Sí, pero hay una perversión, es interesante lo que estás diciendo, pero hay una perversión actual en el movimiento ecológico, y es que tú, y este es parte del problema del comprahuevos de cambio climático, de crear bonos de carbono y esas cosas. Tú ya no eres dueño del árbol, eres dueño del servicio que provee el árbol. Ah, ¿Se entiende? Y por lo sí, entiendo. tanto, la lógica, si tú lo entendieras como un servicio, lo podrías ver como un servicio ecosistémico, como las palmeras detienen tsunamis en las playas, como las docas evitan la deforestación y el avance de los campos de arena. Hay servicios ecosistémicos, ¿no? Los árboles retienen el terreno, evitan la erosión, pero luego, cuando pasas a la lógica monetarizante sobre esos sistemas, terminas evaluando si un glaciar gotea lo suficiente, si un río chorrea lo suficiente, como están haciendo ahora, ¿no? Esta lógica de plastificarlos por el fondo del mar. Yo no tengo problema con figuras de conservación porque es urgente conservarlas, siempre y cuando no tengan una visión mercantil. Porque esa visión mercantil implica cambiar 2 pingüinos por una araucaria, y ahí en realidad lo que necesitáis son los 2 pingüinos y ojalá Y la más araucaria, y la pingüinos araucaria. y la araucaria. Entonces, la idea de la conservación de bonos de carbono, de yo contamino, un poco la lógica del que contamina paga, ¿no? Y el que mata, planta. No estamos con tanta caja como para poder hacer un Sí, ejercicio de esas características. pero debe haber un intermedio de lenguaje. Yo, como me dedico a la Bueno, comunicación, sí, a veces le achunto, a veces no, pero finalmente como tiene que haber una sumatoria de un acuerdo entre un mundo y un otro, digamos. sin duda. Lo que te quería decir también, o lo que les quiero decir, es que recojo un poco las palabras del Pancho, que habla y dice que el futuro está, voy a decir un cliché horrible, pero el futuro está efectivamente en los niños. Y el nivel de comunicación que no tenemos cuando nosotros éramos niños y leíamos Mampato, los de 40, 50 que se criaron sin pantalla, sino que leyendo en hojas de papel, cosas que venían así. Yo creo que también hay una siembra ahí que suena de verdad horriblemente a un cliché obvio, pero sin embargo hoy día los niños están fuera del circuito de los canales de comunicación. Y hay mucha pega que se hace ahí. Greenpeace la hace, Pancho la ha hecho con Mochadic, pero No, ¿de qué manera se ocupan nosotros no la estamos de los haciendo. públicos que efectivamente van en 20 años más, porque uno cree que 20 años es muy lejos, pero Es en 20 ahora. años tienen la conciencia? Nunca hemos sido, lo voy a responder corto para darle espacio también a Pancho de responder, pero nunca hemos sido una organización de educación ambiental ni de difusión ambiental. Hay gente muchísimo más competente que nosotros para hacerlo. Hemos sido una organización de confrontación ambiental. O sea, la gracia nuestra es, estáis cazando ballenas, nos vamos a cruzar en el camino del arpón. Estáis matando focas, nos vamos a poner ahí a joderte la pita. Estáis metiendo camiones contaminando en tal, nos vamos a poner en el camino, te vamos a meter juicio, te vamos a ir a bloquear, te vamos a ir a perseguir con el barco como hicimos. Que esas historias, si están contadas como historia, Pancho, pueden ir a ver cuando se nos aparecieron las ballenas, mientras estábamos monitoreando, nos fueron a avisar que estaban tirándole tierra a los mantos de estiércol de salmones. Realmente impresionante. En vivo sale una ballena atrás y se mete a la entrevista. Situaciones como esas nos vienen pasando. Y es algo que tenemos que empezar a Eso es una hacer. escena, eso es una escena del Señor de los Anillos, pero en el mundo real. Pero es que, Realmente le pero pasó a es que, Estefanía González, campañista nuestra. es que quizás la función de Greenpeace no es ustedes contar las historias, sino que haya otra gente contando historias. Que es que educar acerca de la minería, no solo que es bueno, te lo digo porque yo inventé un superhéroe para Codelco y nos Pobre. enfrentamos. Pero hay que, no solo que hay que educar sobre lo bueno de la minería, también lo riesgoso, el tema del agua, el tema de los glaciales, el tema del Chile, de este país, cómo se forma, la geología de Chile. No predicar, no evangelizar, sino contar historias. Lo que pasa es que, claro, todos los relatos que Greenpeace tiene son insumos para contar historias en diversos planos, digamos. Eso es muy interesante, creo. En el fondo también hay que sentarse con... Greenpeace tiene que juntarse con Pancho Ortega y Pancho Ortega con Greenpeace y van a salir más bestsellers, aunque ya Una son vez, una bastante, vez se nos ocurrió armar un tengo país, no sé entendido. si se acuerdan, ustedes fueron parte de esa historia, una vez fundamos un país. Y poca Sí, gente sabe, por ejemplo, que Sí, los glaciares son súper importantes para las ballenas porque el deshielo glaciar hace que los ríos permitan que lleguen minerales a los estuarios en donde viven las ballenas. Por tanto, sin glaciares no hay ballenas. de hecho por ese sí. país imaginario tú apareces en un libro mío.
como personaje. Sí, sí. No, yo no En existo. logia. Yo no Sí, existo en Andinia. No, en Andinia. En Andinia, sí. Yo soy un personaje de los libros de Pancho. Sí, sí. Es verdad. Bueno, de hecho, el primer ciudadano de la República Glaciar fue Nicanor Parra. Sí, Sí. A bueno, sugerencia tuya, por cierto. sí, pero de otras colaboraciones. Nada, Era ¿qué él o quieren? Sublet, y estaba más a mano Parra, porque estaba en Isla Negra en ese tiempo. Sí, sí, sí. Eh, Nada, ¿qué quieren que les diga? Estoy muy contento de esta conversación. Ya llegamos a los 50 minutos, no les quiero quitar más tiempo. Lo he pasado muy bien. Hay harto trabajo por hacer. Creo que el mundo cetáceo es un mundo que hay que explorar, que hay que difundir, que hay que... Es que sabes que ese concepto, mundo cetáceo, hay que usarlo. Hay que crear una marca de mundo cetáceo. Sí, yo también creo O vida cetácea. Sí, Y, sí. y mezclar somos mamíferos todos, mezclar, Sí. ir a los colegios con un proyecto cultural, social, ecológico, multiplataforma, con la idea de Chile es un país cetáceo. Lo que cuentan los nosotros, cetáceos también podría ser bonito. Es que todo, nosotros, ahí de hecho, todo. tuvimos un candidato presidencial que era un delfín. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Lo intentamos. Por No, ahí no le por fue ahí muy lo bien. vi. Por ahí lo vi. Fui discriminado por el sistema electoral de este país que no permite que los animales sean candidatos políticos. Yo creo que le habría ido mejor que a varios. Ahora bien, yo creo que un delfín es bastante más inteligente que otros candidatos, pero bueno. Eso me decía. Y asumo Yo lo lo que estoy acompañaba a las diciendo en entrevistas. esta... Sí, sí. Sí, y en las entrevistas todos los periodistas me decían lo mismo. Sabéis mucho más que los candidatos que vinieron la semana pasada. Bueno, algo así. Yo quiero cerrar solamente diciendo que me leí esta joya, que es La invención de la ¡Oh, naturaleza de Andrés. qué buen el libro! Es un librón. Y de verdad, para la gente que está viendo, los que están, o los que nos van a ver durante un periodo de tiempo cuando estemos girando en las redes sociales, recuerden que este libro habla cosas muy bellas. De un personaje que recorrió el mundo antes de tener WhatsApp y de tener Twitter y de tener Instagram. Y pasó por todas partes. Muchas gracias, amigos, de verdad, por su tiempo. Yo sé que el tiempo es escaso y que, nada, esto fue un nuevo conversatorio, un diálogo oceánico desde Vitacentro, o desde, bueno, desde Internet, pero sin embargo, a raíz de la exposición que tienen que ir a ver, que se llama la Expo Cetácea, que está todavía en el Vitacentro, vayan, de verdad, muy bonitas, muy hermosas, y aprendes bastante en una síntesis muy, muy rica, digamos. Eso quería decir. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. A ustedes, un placer. Chao. Chao.